Pues buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí pues juntos hoy. Dice la palabra que es bueno que nos juntemos, es bueno que estemos juntos, porque al que Dios busca, Él lo encuentra, ¿no? Cuando una persona busca a Dios, a veces creemos que puede ser o que tiene que ser en un templo, en una iglesia, en una capilla o en algún... No, dice la Escritura que cuando una persona con todo el corazón le busca, Él le encuentra. Y si hoy estamos aquí, pues yo creo que con ti más, pues todos buscamos que Dios nos bendiga hoy, que Dios nos hable hoy, ¿no? Y el hecho de entonar algunos cantos son una muestra de gratitud para con nuestro Dios, puesto que, como decía el hermano al principio, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. Ninguno de nosotros podemos asegurar que vamos a amanecer mañana, ¿no? No lo tenemos seguro, no podemos asegurar, no. A lo mejor todas las probabilidades o las posibilidades de nuestro organismo, de nuestra salud, de nuestra prudencia, del cuidado que tengamos para cruzar una calle, para manejar, pues nos pueden dar ciertas probabilidades de que lleguemos a casa, ¿no? Que podamos estar en casa o amanecer, pero sabemos que no es algo que podamos asegurar 100%. Y pues el hecho que estemos aquí, hay alguien por ahí decía algunos años, no sabes si es la gran oportunidad que Dios te está poniendo delante de tu vida hoy, ¿no? No sabes si va a ser la única ocasión que ya tengas para rendir tu vida a Dios. Entonces creo que es algo que podamos traer hoy, tener en nuestro corazón, saber que Dios nos puede bendecir o te quiere bendecir, te quiere hablar, quiere dejarte ver que tiene cuidado de ti en todo este tiempo, ¿no? Hoy vamos a tomar otro punto del Sermón del Monte y es acerca de que cuando Jesús habla de los juramentos, cuando las personas pues estaban haciendo juramentos, estaban pues respaldando sus promesas o sus palabras con ciertos juramentos. Vamos a ver el texto, Mateo capítulo 5, verso 33. Capítulo 5 de Mateo, verso 33 al verso 37, vamos a leer. Dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a volverlo a leer y después oramos a Dios. Verso 33, una vez más. Dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no,
No, porque lo que es más de esto, de mal procede. Padre, te damos gracias porque hoy podemos estar aquí juntos. Te damos gracias porque sabemos que has tenido cuidado de nuestras vidas y sabemos que tú no quieres que ninguno se pierda. Tú no quieres que no haya nada que pueda estorbar nuestras vidas para caminar contigo. Tú quieres que todo nuestro andar, nuestra manera de ser, pueda ser agradable a tus ojos y que pueda estar complacido con nuestro caminar día tras día. Por eso te pedimos que vengas tú hoy a hablar a cada uno de los que estamos aquí y que puedas, Señor, dejarnos mirar que tus palabras son de valorar, son de considerar y son de poner por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado viendo, sabemos que el Sermón del Monte pues son las palabras de Cristo y que solamente pues Jesús no las habló por el hecho de decir, bueno, pues quiero que cambien su manera de ser en su religión, ¿no? Quiero que cambien su manera de considerar las cosas en su cristianismo como llevan, o en su judaísmo, o en su manera de caminar con Dios, sino que realmente lo hicieran de corazón, que lo hicieran con un entendimiento, con una claridad de las cosas que Dios le estaba pidiendo. Y por eso es que todas las cosas que hemos estado hablando después de ver las bienaventuranzas, podemos ver que van al corazón, van a las intenciones del por qué hace las cosas las personas. Y explica algunos de los mandamientos, pero ¿cuál es la raíz realmente? ¿No? Porque el simple hecho de no tomar el nombre de su Dios en vano, pues ellos lo estaban llevando a cabo. Ellos ni lo mencionaban ni lo decían en algún momento, ¿no? Cuando los judíos hablaban de Dios, del Padre, no lo mencionaban como su nombre, sino le ponían diferentes nombres, por ejemplo, el proveedor, el ayudador, el sustentador, el Dios de paz, ¿no? Pero no decían Dios o Jehová, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque era como tomar el nombre de Dios en vano. Pero ellos empezaron a tomar una manera diferente de vivir esos mandamientos. Y por eso es que el Señor Jesucristo les empieza a hablar de esta manera con cada una de estas cosas, ¿no? Podemos mirar que en este tiempo también hay mucha gente que es muy difícil de sostener lo que promete. Cumplir sus advertencias o ser responsables en algún pacto, a veces ya no hay, ¿no? Recordemos que hace algunos años, algunas décadas, no tenían que haber muchos contratos, muchos convenios escritos, porque la palabra de la persona valía, ¿no? Si la persona le decía a alguno, oye, yo te voy a pagar en tal fecha, pues lo cumplía. Pero ahora no, ahora si le dice te voy a pagar, pues le tiene que decir, pues fírmame un pagaré, ¿no? O hazme un papelito donde vas a asegurar que vas a pagarme, porque después, pues a la mera hora no me pagas. O sea, son cosas así, en el que es necesario como respaldarlo con otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces la gente no cumple lo que promete. Y en este tiempo es muy normal. Y en este tiempo también, pues es muy triste saber que en nuestra cultura mexicana, pues también se da mucho el jurar, ¿no? O el prometer, el decir, te lo juro por Dios, te lo juro por fulano. Mira, si no me pasa esto, si no te cumplo, que me pase esto, que me pase aquello, ¿no? A veces la gente usa con tanta facilidad esto, que por eso el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de que cómo tiene que ser nuestro hablar, cómo es que tiene que ser nuestro comprometernos a hacer algo o a cumplir lo que decimos, ¿no? El Señor quiere enseñarnos en este tema la importancia de hablar seriamente, con responsabilidad y con prudencia, ¿no? Hay un texto que dice, seas pronto para oír, tardo para hablar. Como que digas, bueno, pues lo que voy a hablar, lo tengo que considerar. Lo que voy a expresar, lo que voy a prometer o lo que voy a decir que voy a hacer, lo tengo que pensar de una manera seria. Tengo que cuidar, porque va implícito una promesa, un cumplir, un llevar a cabo, ¿no? Por eso es algo que es muy importante que podamos mirar, que podamos ver que realmente el Señor Jesucristo siempre busca profundizar
en las cosas que puede haber en el corazón de una persona. Sabemos que dice la Escritura que Dios no mira nuestro exterior. Dios no mira si nos bañamos, si nos peinamos bien, si nos rasuramos, y si nos vemos pues las mujeres guapas, bien arregladas. No, Él mira el corazón, ¿no? Él mira el corazón. A lo mejor buscamos que la camisa no esté mal planchada, o que no tenga ninguna manchita, o que algo así muy, muy detalladamente, ¿no? Pero Dios no mira eso. Dios mira el corazón. Y por eso es importante que veamos que cuando el Señor Jesucristo hablaba de estas cosas era porque lo que va a ser juzgado son las intenciones y el por qué hacemos las cosas. Mateo capítulo 12, verso 36. Debemos de entender que nuestras palabras y actos que no sean llevados por nuestra lengua, sino que realmente sea algo que consideramos y pensamos, porque si no, nos va a llevar a pecar. Mateo 12, verso 33 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice que es toda palabra ociosa. Y palabra ociosa no es el hecho de que sea una palabra floja o una palabra perezosa, no, una palabra que no tiene sentido, que no tiene una razón, que es inútil, que es ineficaz, o que no tiene peso en nuestras vidas, ¿no? La palabra ineficaz, inútil, que no tiene ningún bien, dice que esas palabras va a hacer que nos juzguen. Vamos a tener que dar cuentas de por qué dijimos las cosas, por qué las hablamos, por qué le dijimos a tal persona que íbamos a hacer algo y no lo hicimos, o por qué dijimos que no lo íbamos a hacer y lo hicimos, ¿no? Dice que de todas esas vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Cuando una persona le dice: mira, sí, voy a acompañarte a tal lugar, y a la mera hora sabe que no lo va a hacer, sabe que nada más es por sacar adelante el problema o la dificultad, de esa palabra va a dar cuenta en el día del juicio. Cuando un hombre le dice a su mujer o a una esposa: te amo, te quiero, eres lo más importante, y eso no es verdad, de esa palabra va a dar cuenta en el día del juicio. Cuando la esposa le dice: es que eres el amor de mi vida y el hombre por el cual vivo, y no es cierto, va a dar cuenta en el día del juicio por eso, ¿no? Por eso es importante que miremos que cómo tiene que ser nuestro hablar, cómo tiene que ser nuestro comprometernos, que es el hecho de que digamos algo, si lo vamos a cumplir o no. Dice la Escritura ahí en el texto, Mateo 5, verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. ¿Qué es la palabra perjurar? Perjurar o perjuro es del verbo que significa jurar falsamente, o hacer un juramento y no cumplirlo, deshacer el juramento. Es cometer perjurio, ¿sí? Y esto es algo muy dado a lo mejor en el ámbito legal. Cuando una persona le dicen a otra: no puedes cometer, no vayas a cometer perjurio, ¿no? Y es cuando va a hablar algo que no es cierto, algo que sabe que no es verdad, sabe que algo que no va a hacer como lo está diciendo. Pero también es cuando dice: pues prometo que voy a decir la verdad, toda la verdad y nada más, y no lo dice. Ese es el perjurio, ¿sí? Cuando una persona promete un juramento o hace un juramento y quebranta el juramento, eso es perjurio. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le estaba diciendo: no perjurarás, le estaba diciendo: no dejes de cumplir tus juramentos. Oíste que fue dicho: no perjurarás. O sea, dice, si vas a cumplir, si vas a hacer un juramento, cúmplelo, pero no lo quebrantes, o no lo rompas, o no lo lleves a cabo, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con un mandamiento.
A lo mejor no es el mandamiento completamente de tomar el nombre de Jehová en vano, pero ese es un mandamiento que el Señor, que Dios le dio en la ley a Moisés. Vamos a verlo, Mateo capítulo 20, verso 7. Hay varios textos que dejan ver cómo es importante los juramentos en una vida. Éxodo capítulo 20, verso 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿No? A lo mejor cuando no estabas o no conocías el caminar en Cristo, o a lo mejor estabas en otra religión, pues a lo mejor era muy normal decir: te lo juro por Dios, ¿no? Te lo juro por Dios, o mira, te lo prometo delante de Dios. Pero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice: si no cumplirás, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es el mandamiento, es el de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos que tenemos que cumplir. Pero también hay otros textos que dejan ver que habla acerca de los juramentos. Levítico capítulo 19, verso 12. Levítico 19, verso 12. Dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿No? Lo que estaba hablando aquí claramente es que no iban a jurar falsamente por su nombre. Que dijeran: es que fue así y no fuera cierto. Ahí estaban usando el nombre de Jehová falsamente, dice. Y lo dice: yo Jehová. Números 32. Números capítulo 30, verso 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? Dice: cuando alguno hiciere un voto a Jehová, a veces cuando una persona llega a un momento en que dice: Señor, ahora sí te voy a buscar, Señor, ahora sí me voy a entregar a ti, Señor, ahora sí ya voy a hacer las cosas como tú me has estado marcando, y no lo hace, ya está perjurando en el nombre de Cristo, ¿no? Ya está haciendo un juramento en el nombre de Dios. Y dice: no lo hagas, no lo hagas. Y eso no es el que Dios está diciendo: mejor ni te comprometas a nada, mejor ni digas que vas a hacer algo, mejor porque como vas a caer en pecado, pues no lo hagas. No, está diciendo: si lo vas a hacer, llévalo a cabo, ¿no? Si lo vas a hacer, cúmplelo. A veces, yo me acuerdo que en algunas ocasiones a las personas se les dice: bueno, pues ya por lo menos ve a jurar un tiempo para que no tomes, ¿no? A veces la familia lleva al esposo, al sobrino, al hijo, y dice: bueno, por lo menos vamos allá a la iglesia para que hagas el juramento y ya te pases, por ejemplo, un año por lo menos sin tomar, ¿no? Y algunas ocasiones el bebedor lo cumple, ¿no? Pero hay ocasiones en que no. Y a veces hasta no sé, creo que hay, eso no sé con seguridad, pero creo que hay momentos en que puede ir y decir: bueno, pero es que mira, va a haber una fiesta importante en mi casa, va a haber algo que vamos a festejar, y entonces pues dame un permiso, ¿no? Dame un permiso para tomar ese día y luego ya pues continúo, ¿no? O sea, a veces buscan el quebrantar ese juramento. Y a lo mejor es algo que no tiene gran peso, porque a fin de cuentas el corazón sigue queriendo emborracharse, sigue queriendo tomar, y pues nada más es a lo mejor porque le conviene en ese momento, o porque ya está viviendo situaciones complicadas en su vida, en su familia, y por eso lo hace, ¿no? Pero dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligado su alma con obligación, o sea, diciendo: lo voy a hacer, no quebrantará su palabra.
Por eso el Señor Jesucristo le estaba diciendo, no hagas perjurio, no perjures. Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, ¿no? Dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Qué está hablando también? Está hablando acerca de algo que es a veces muy personal con Dios, ¿no? A lo mejor estás en momentos difíciles o en momentos en donde tu vida empezó a decaer, empezó a declinar y de momento dijiste, Señor, ahora sí, ya te voy a buscar seriamente. Y no lo hiciste. O cumpliste unos días y ya, pero después ya no. O dijiste, no, mira, voy a empezar a ayunar tal tiempo o cada día o determinado mes y no lo haces, dice, esto será pecado sobre ti. O es que ahora sí ya voy a perdonar a sutano, ya voy a estrechar esa relación y no lo haces. Dice, sería pecado sobre ti. Por eso el Señor Jesucristo estaba hablando de esto. No era nada más dejar recordar el mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios o no harás juramentos nada más a la ligera, no, sino realmente estaba diciendo que podías pecar por esa área, que podías quebrantar la ley de Dios, que podías pecar contra Dios si no cumplías un voto o hacías un voto y después lo romperías. El asunto que estaba aconteciendo en esa época con los religiosos es que habían rebajado este mandamiento a la prohibición de la fórmula más que al voto, ¿no? O sea, ellos estaban viendo la manera de que las personas pudieran hacer juramentos, pero que no les causara un pecado o una situación grave en su vida, ¿no? Es decir, depende cómo dijeras el juramento y no de tanto si lo cumplieras o no. ¿Sí? O sea, si no usabas el nombre del Señor en tus votos, no importaba mucho. O sea, si la persona hacía un juramento, pero no tomaba a Dios por testigo, o decía, te lo juro por Dios, o te lo juro por Yahvé, ¿no? Entonces no tenía tanto peso. Por eso ellos empezaron a decir, bueno, te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, te lo juro por Jerusalén, ¿no? Porque entonces no era algo tan grave. Era algo que en donde decían, bueno, si lo quebrantas, pues no pasa nada, porque no estás usando el nombre de Jehová tu Dios, ¿no? No estás usando el nombre, no estás comprometiendo a Dios ahí, sino sencillamente, pues lo estás diciendo, pues por el árbol, o por fulano, por sutano, nada más, ¿no? Y eso era lo que estaba pasando. Por eso es que el Señor Jesucristo les habla. Si no usaban el nombre del Señor en sus votos, no importaba mucho. Pero si lo mencionaban, pues sí era pecado. Así es que una persona podía hacer un compromiso por medio de votos, a excepción que usara el nombre de Dios. Y entonces pues no le era tan grave. O lo podía romper, o lo podía quebrantar, o no podía cumplir, ¿no? Entonces por eso es que el Señor Jesucristo les marca estas cosas. No quiere decir que todo juramento sea pecado. No quiere decir que entonces no podamos en algún momento jurar, pero sí es importante que se cumpla, ¿sí? Podemos ver que cuando Jesús estuvo delante de Caifás, le respondió bajo juramento, ¿no? Cuando le dijo, ¿tú eres el Cristo? Le dijo, sí, yo soy el Cristo. Cuando lo juró, le dijo, ¿pero lo perjuras? ¿No? ¿Lo juras? Y dijo, sí. También Pablo, para hacer ciertos llamamientos a la iglesia, les marcaba eso, ¿no? Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso
27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿No? O sea, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses, les escribe una carta y después les dice, os conjuro, o sea, como diciendo, los quiero comprometer, les quiero a los que a lo mejor en ese momento estaban leyendo la carta, les dijo, os conjuro que esta carta sea leída a todos los que están en la iglesia, ¿no? O sea que si alguno a lo mejor llegó la carta, a lo mejor hoy, ¿no? Y la leemos, y a lo mejor no vino fulano, no vino sutano, dice, bueno, pues te conjuro, o sea, tienes que comprometerte a que esa persona que no vino, oiga esa carta. Que todos, absolutamente todos, oigan la carta. Que todos oigan la carta. A lo mejor no sé si en algún momento hiciéramos una reunión especial y requiriéramos que estuvieran todos, que en algún momento el hermano les dijera, os conjuro que tienen que estar aquí para tal fecha todos, ¿no? O sea, diciendo, como que lo está comprometiendo a que vean que es importante que tienen que estar en esa fecha, ¿no? Es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y dice, os conjuro por el Señor. Está usando el nombre del Señor. Lo está haciendo con respaldo. ¿Para qué? Para darle el peso debido a ese mandamiento o ese compromiso que le estaba dando a la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Entonces podemos ver que no es el que no podamos jurar. Lo único es que no se debe jurar a la ligera, sin reserva. Que no lo hagas en alguna conversación así común y corriente, sin importancia, ¿no? Que no digas, de veras me comprometo, bueno, sí, te prometo que lo voy a hacer, o te juro que lo voy a hacer. No. Debe de ser siempre y cuando sea solemne y teniendo presente el tercer mandamiento. Porque a fin de cuentas vamos a poder mirar que todo está involucrado Dios. Absolutamente en todo está involucrado Dios. También estaba la intención de Jesús en estas frases, también es que se debe evitar usar los juramentos promisorios o juramentos de prometer algo, pues son juramentos que deben cumplirse, ¿no? O sea, dice, bueno, pues te lo juro, pero a la vez te prometo por esto y por aquello. No, dice. No lo hagas así. El usar juramentos para probar que se cumplirá algo, a veces es una evidencia de la persona que le falta ser fiel a su palabra. Que cuando una persona dice, sí lo voy a hacer, tiene que poner una promesa o tiene que respaldar esa palabra con un juramento, con alguna cosa que en algún momento le dé peso a su palabra, porque entonces su palabra nada más por decir lo voy a hacer, no vale. Y por eso es que lo estaba diciendo, ¿no? El que tenemos que ser fiel a nuestra palabra que decimos. Por lo cual, no debemos jurar. Dice Mateo 5, verso 34 al verso 36, ¿no? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, ¿no? Como les decía, los fariseos ya habían hecho una lista de frases que podían usar en los juramentos y que no eran pecados. Pareciera como si usaran un poco de cortesía o de benevolencia con Dios si mencionaban la creación o los cielos o alguna otra cosa en nombre de Dios. O sea, como diciendo, bueno, no soy tan
tan duro en usar el nombre de Dios, pero voy a usar pues el cielo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues para no afectar a Dios, para no lastimar a Dios, si en algún momento no cumplo, bueno, pues lo hago por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, ¿no? Por algo que en algún momento pudiera respaldar mi juramento, ¿no? Por eso Cristo explica el asunto. No importa con cuánto empeño se intente evitar hacer una referencia al nombre de Dios, porque todo el mundo es de Dios. Por eso dice, cuando haces voto por el cielo, dice, este es el trono de Dios, ¿no? Estaba diciendo, cuando ustedes estaban diciéndole a la gente, mira, puedes votar o jurar por el cielo, les dice, este es el trono de Dios, esto estás jurando por Dios. Y si lo haces por la tierra, es el estrado de sus pies, estás jurando por Dios. Si lo haces por Jerusalén, pues es a fin de cuentas la ciudad que se estableció para que Dios habitara ahí, ¿no? Entonces dice, pues lo estás haciendo por Dios. Y todavía cuando dice, bueno, cuando lo haces por tu cabeza, dice, ni siquiera tú puedes tener dominio sobre tu cuerpo, ¿no? Ni siquiera. Por esfuerzos naturales no puedes cambiar un cabello negro en uno blanco, ¿no? Que ahora dice, bueno, pues hay tinte y hay todo y puedes cambiarlo, pero no estaba refiriendo a eso, sino estaba diciendo, es que tú no tienes la capacidad sobre tu cuerpo. Tú no puedes tomar voluntad sobre tu cuerpo para hacer cambios que no tienes la manera de hacerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el único que te creó y que sabe cómo actúa, ¿no? Que sabe cómo funciona tu organismo. No hay facultades, de cualquier forma, no hay facultades ni energías mientras no puedes cambiar eso. No lo puedes hacer. No puedes hacer que tu organismo se transforme, no lo puedes hacer tú. Entonces por eso decía, no jures. No pongas en respaldo de tus palabras algo para que tengas credibilidad. No encimes algo o no forces, no refuerces tus palabras con un juramento, con una promesa o con un de verdad te lo voy a hacer, ¿no? Sencillamente que cumplas lo que dices, que hagas las cosas tal y como lo haces. Sabemos que en este tiempo la gente jura por su madre, por su padre, por su propia vida, por sus hijos, por su trabajo, por infinidad de cosas, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? A veces hasta dicen, si no, verás que me caiga un rayo, o que me pase esto, o que me atropellen, o que me tenga un accidente, o X cosa, ¿no? Porque están tratando de poner algo sobrenatural que respalde sus palabras. Y no debe de ser así. No debe de ser así. La gente tiene que acudir a un juramento para que se les crea, porque si no, no se cree, ¿no? La gente promete llegar a tal hora y a la mera hora dice, no, ni va a llegar, ¿no? Sí dijo que iba a venir, no, ni llega, ¿no? O ya sabemos que va a llegar media hora, 40 minutos, una hora después, ¿no? Ya la gente sabe. Y a veces para que le crean dice, de veras te lo juro, de veras, ahora sí voy a hacerlo, de veras que por Diosito te lo, ¿no? O sea, no. De manera que tratan de inducir a la gente a que se les crea añadiendo un juramento, una promesa o un pacto. Si alguien pone en duda la palabra, el querer asegurarlo con juramentos y maldiciones servirá solamente para hacerlo más sospechoso, ¿no? Y tristemente vivimos en una época así, en donde es muy fácil prometer algo, decir las cosas. Es muy fácil decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y a la mera no se hace, ¿no? Cuando no está en tu mano cumplirlo, cuando por alguna situación adversa, por una enfermedad, por un accidente, por algo en algún momento que no estuvo en tu voluntad y no lo cumplas, eso
no es el que no estés cumpliendo el mandamiento, no estás cumpliendo tu palabra, perdón, ¿no? No estás cumpliendo lo que prometiste o lo que dijiste que ibas a hacer. No sé, por ejemplo, yo puedo decirle a los hermanos, yo voy a llegar antes de las 11 todos los días, ¿no? Todos los días, cada vez que venga, yo voy a llegar antes de las 11. Y hay un accidente, hay un bloqueo, pues ya no pude llegar y entonces porque no llegué a las 11, bueno, entonces, pues mira, estás bien mal, ¿por qué prometiste y no cumpliste? No, pues fue fuera de mi alcance, ¿no? Y a lo mejor si tomo un camino donde no pago una cuota, bueno, pues digo, pues ya se hizo más tarde y todo, pues a lo mejor tomo el camino rápido y vengo, pero trato de llegar a la hora. ¿Por qué? Porque dije que iba a llegar a esa hora. Pero cuando es simplemente porque no tuviste ganas o la mera hora no quisiste o aconteció que no tenías lo que habías dicho, pues ahí es cuando quebrantas tu palabra, ¿no? Cuando las cosas entonces pierden credibilidad en una persona, ¿no? Vamos a ver un texto, Proverbios capítulo 12, verso 13 y verso 14. Proverbios 12, verso 13 y verso 14. Dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. El que no teme a Dios, el que no conoce a Dios, es muy fácil que se envuelva en sus dichos, que sus palabras lo lleven a envolverse, a desacreditarse, a decir, ya ves cómo no eres verdadero, ya ves cómo no dices las cosas de verdad, ya ves cómo siempre estás falseando, siempre estás diciendo cosas que no son ciertas, ¿sí? Pero dice, pero el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y será pagado según la obra de sus manos. Hay dos diferencias: la persona que hace lo que dice que va a hacer y la persona que dice y no hace lo que dice, ¿sí? Mateo capítulo 5, verso 37. Por eso el Señor Jesucristo ya después termina esta frase donde le dice, no jures, no perjures, no jures por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por ti, por cualquier otra cosa. Les dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Que sencillamente tú digas sí o no, ¿no? Si vas a poder llevar a cabo algo, di que sí. Y si no puedes, pues di no y ya, ¿no? Pero dice, cuando hay palabras de más, cuando en algún momento quieres respaldar ese sí o ese no, dice, esas palabras de más como que ya proceden de algo que no es correcto. Como que ya es algo para respaldar algo que en algún momento tú sabes que no lo vas a llevar a cabo o que hay posibilidades de que no lo puedas llevar a cabo. Dice que tú sí sea sí y tú no sea no. De igual manera podemos ver cómo aquí está hablando de no un más o menos, no un entre sí y no, sencillamente un sí o un no. ¿Sí? Porque si no, dice, esto de mal procede. Y es en todos los ámbitos de nuestra vida. Puede ser en compromisos, a lo mejor con los amigos, a lo mejor en un compromiso legal, en un contrato, en una situación mercantil, ¿no? Y cuánto no más en una situación espiritual. Una vida donde implique, en una situación donde implique tu eternidad. Por eso llega un momento en que en Apocalipsis habla y dice, mejor que fueras frío o caliente y no tibio, ¿no?
O sea, porque dices, sí quiero, sí le quiero echar ganas, sí voy a hacer las cosas como me están diciendo, pero hay desánimo, o de repente no tienes ganas, o de repente hay algo como que te atora, como que no quieres dejar, y entonces ahí pues te quedas a medias. Y aquí dice que tú sí sea sí, y tú no sea no. Porque lo que viene más de esto, dice, de mal procede. Efesios capítulo 4, verso 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿no? Dice, cuando tú hables con alguien, habla verdad. Habla lo que tienes que decir, lo que estás pensando, lo que estás en algún momento que tienes una duda, que tienes una pregunta, hazla, dila, ¿no? A veces quieres hablar con una persona y dices, oye, que quería decirte esto y sientes como que no te va a recibir. Y dices, bueno, ya nada, olvídalo, ¿no? Ya no hablaste, ¿verdad? Ya no le dijiste las cosas como eran. A veces decimos unas cosas a una persona de una forma y a otra persona se las decimos de otra, ¿no? Cuando está la persona a la que le implica o la que está implicada, a veces le decimos, no, todo está bien, no, sí, estuvo padre, estuvo bien, te entendí todo, ¿no? Y cuando platican con alguien, oye, como que al hermano no se le entendió, ¿no? Como que dio vueltas, como que, ¿qué pasó? O sea, no hablas verdad. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Si vas a decir algo, dilo, y si no, dice, pues no lo digas. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Hay un párrafo de un escritor, de un historiador del tiempo de Jesús, cuando estaba Jesús en esta tierra, y él escribe algo, ¿no? Quiero leérselos con respecto a los judíos, ¿no? Decía, como cuestión interesante, los esenios, secta judía contemporánea de Jesús, tenían altas normas en este asunto. Josefo escribió de ellos. Se distinguen por su fidelidad. Son ministros de paz. Cualquier cosa que dicen es también más firme que un juramento. Pero evitan jurar y lo estiman peor que el perjurio, porque dicen que aquel a quien no puede creérsele sin jurar en el nombre de Dios ya está condenado. Como lo dijo H.M. Hunter, los juramentos surgen debido a que los hombres son con tanta frecuencia mentirosos, ¿no? Dice que los juramentos surgieron porque es común que el hombre sea mentiroso y por eso tiene que respaldar su juramento, sus palabras con un juramento. Eclesiastés capítulo 5. Verso 2. Al verso 6 vamos a ir mirando. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, ¿no? Este texto le dice, no des prisa a tu boca. Y está escribiendo pues Eclesiastés, el rey Salomón en ese momento, cuando él en algún momento ha reconsiderado, ha valorado todo lo que vivió, todo lo que caminó, las cosas en las que se equivocó, en las cosas en las que creyó que eran importantes en su vida, y a fin de cuentas, por eso dice, todo es vanidad, ¿no? Y aflicción de espíritu, todo es vanidad.
Llega un momento en que dice, si buscabas esto fue vano, si buscaste aquello fue vano, si creías que esto era la felicidad, fue vano. Pero hace una reflexión en todo esto y dice, no des prisa con tu boca. No apresures tu boca a hablar, ¿no? Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Está diciendo aún, no nada más el hecho de que hables, sino que en tu corazón en algún momento estés queriendo comprometerte algo con Dios. Dice, no te des prisa. Como diciendo en otras palabras, piénsalo, analízalo, considera lo que vas a decir, considera lo que estás pensando, considéralo. Dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Dice, cuando hay una persona que habla mucho, que tiene muchas palabras, dice, a veces puede ser la voz del necio. Y necio quiere decir una persona que por esas palabras quiere afirmar lo que en un momento él cree o piensa que es correcto. ¿No? Dice, por la multitud de palabras hay necedad. No, es que de veras, no, y que es que sí, pero es que, y empieza, sí, y dice, y no para. Dice, cuida tus palabras. Después, verso 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Dice, cuando a Dios haces promesa, cuando a Dios le dices algo, dice, no tardes en cumplirlo, no tardes en llevarlo a cabo. No le des mucho tiempo a lo que estás prometiendo para hacer con Dios, No, de veras, ahora sí voy a ser el padre que Dios me está pidiendo que sea. Ahora sí voy a ser el trabajador que Dios está pidiendo que sea. Si lo haces, no tardes en cumplirlo. Porque no se complace en los insensatos. Y da una aseveración: cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. ¿Sí? Verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿no? Y aquí algunos toman esta idea para decir, pues ahí está. Dice, mejor es que no prometa, ¿no? Mejor no hago promesas, mejor no me arriesgo, mejor no me comprometo, mejor no digo nada, mejor lo dejo ahí a ver si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, ¿no? Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es lo que está diciendo. No está diciendo que digas, bueno, pues entonces no cumplas, no hagas promesas. No, entonces mejor llévatela fácil, ¿no? Ahí suavecito, ¿no? No te preocupes, no dice. Sino que vas a prometer, cumple. Pero si sabes que no lo vas a hacer, dice, mejor no prometas. Mejor no digas voy a hacer si sabes que no lo vas a hacer. Verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Qué está diciendo? Que en algún momento decías, es que no sabía que no lo iba a cumplir, es que no sabía que no lo iba a poder llevar a cabo. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz
y que destruya la obra de tus manos? Dice, ¿por qué harás? Dice, si cumples y no prometes, si dejas que tu boca te haga pecar, si dejas que de una facilidad puedan salir promesas o palabras de tu boca y no las vas a llevar a cabo, dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? ¿No? Y que todo lo que has hecho, has planeado, has edificado, en algún momento no sirva de nada. ¿No? No está hablando de que si construyes una casa se va a caer o algo así, ¿no? Está hablando de que vas a echar a perder todo lo que en un momento estás edificando en tu vida, estás llevando a cabo, estás formando en tu vida. Cuando tus palabras te hacen pecar. Cuando tus palabras haces que quebrantes los mandamientos de Dios, que ofendas a Dios con ellas. Por eso dice, cuando prometas algo, no tardes en cumplirlo. Cuando vas a tomar decisiones, sabe, conoce bien que las tienes que llevar a cabo. Porque si no, estás pecando delante de Dios. Estás quebrantando, estás perjurando. Y dice la Escritura que no tenemos que hacer. ¿No? Estas eran las palabras que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a los judíos en ese momento. Le estaba sacando de esa idea de decir, bueno, pues yo puedo prometer, mientras que no sea por Dios, mientras que no sea por el nombre de Dios, yo puedo prometer y no cumplir. No. Y entonces era una manera fácil de hacer promesas y no cumplirlas. De decir cosas que iban a llevar a cabo y no hacerlas. Porque como no estaba mencionado el nombre de Dios, pues entonces podían quebrantarlas de una manera muy fácil o muy sencilla, ¿no? Por eso podían firmar carta de divorcio, como veíamos la última ocasión. Por eso podían quebrantar un pacto, algo tan fácilmente, porque decían, bueno, pues mientras no lo estoy haciendo por el nombre de Dios, pues lo puedo llevar a cabo. Y Jesús termina diciendo que tu sí sea sí y tu no, no. Porque de más de esto ya tiene algo por lo cual dudar, por lo cual no considerar que estás diciendo las cosas realmente como son. Esto era el principio que el Señor estaba hablando acerca de jurar. Es obvio que se puede hacer un juramento cuando en algún momento una autoridad te mande, te solicite para ser testigo, para dar testimonio y te dice, ¿lo jura? Pues tienes que jurar, vas a decir la verdad. Y no estás pecando, no estás haciendo algo indebido, ¿no? Indebido que vayas a hacer las cosas y no hagas, no digas lo que son, no digas la verdad. Y que por guardar a un amigo, un compañero, pues quebrantes eso. Ahí es cuando es pecado, ¿no? Ahí es cuando es grave. Pero si en algún momento alguien te dice, pues, ¿lo juras por esto? ¿Juras de verdad que estás diciendo la verdad? Pues sí, ¿no? Porque tus palabras están respaldadas con tus acciones. ¿Sí? Eso es a lo que el Señor Jesucristo estaba refiriendo. Por eso es cuidar nuestra manera de decir las cosas. Saber a qué nos vamos a comprometer y qué no vamos a poder hacer. Y si no vamos a poder, pues no te comprometas. Eso no está diciendo que le quites o que digas, mejor no hago, no. Es nada más que lo consideres y lo valores, ¿no? Es como cuando el Señor Jesucristo le habló a la gente y le dijo, quien quiera venir en pos de mí tiene que negarse, tomar su cruz y seguirme, ¿no? Pero les dijo, ¿quién no se sienta primero y calcula el precio? ¿Quién no se sienta primero y dice, a ver, voy a poder llevarlo a cabo? ¿Voy a poder hacerlo? ¿Voy a poder considerar esto que implica? Por eso cuando se inicia un prediscipulado, a la gente se le dice, ¿te vas a comprometer? ¿De veras vas a hacer lo que Dios te está pidiendo? ¿De veras vas a ser serio en lo que vas a escuchar? ¿Por qué?
que implica esto. Implica que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar, vamos a darle gracias a Dios. El Señor Jesucristo no hablaba esto nada más por hablarlo. Esto que abordó en el Sermón del Monte era porque era importante dejar ver que era lo que hay en el corazón, el por qué hace las cosas, el por qué dejas de hacer las cosas, cuál es la intención del corazón, qué es lo que realmente te mueve, te está llevando. Por eso dice, desechando mentira. Lo que cumple, lo que prometes, no tardes en cumplirlo. Pero que sea serio en las cosas a las cuales estás diciendo sí y a las cuales estás diciendo no. Porque cuando prometes algo, cuando dices que vas a llevar a cabo algo y no lo haces, dice, es pecado contra ti. Es algo que está manchando ahí tu vida. Es algo que está haciendo que puedas apartarte de Dios. Es algo que puede ir alejándote de Dios, porque dice la Escritura que lo que nos separa de Dios es el pecado. Y deja ver la Escritura que no debe de haber mancha ni arruga en nuestro vestido. Que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el hablar verdad está implicado también. El hablar verdad es algo muy, muy importante delante de Dios también. Porque Dios siempre va a mirar la intención de nuestro corazón. Siempre va a mirar el por qué estamos haciendo las cosas. ¿Por qué decimos sí? ¿Por qué decimos no? ¿Por qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos haciendo? Él ve las intenciones. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es para instruir, para corregir, para dejar mirar, oh Dios, lo que es agradable delante de ti. Y sabemos que esta parte, esta área de la vida del ser humano es muy envolvente, muy fácil de caer en ella. Es una costumbre que está muy fuerte en nuestra cultura, en nuestros tiempos. Y que hoy nos llevas a valorar el que seamos mujeres y varones de una sola palabra, veraces en nuestra manera de conducirnos, respaldar con nuestras acciones, nuestras palabras, que nos conozcan porque cumplimos lo que hablamos. Señor, ayúdanos a no caer en esta tentación, a este pecado, de tratar de envolver una verdad con muchas cosas, sino que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque bien dice tu palabra que lo que es más de esto, de mal procede. Ayúdanos. Hoy te lo pedimos, Padre.
En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que vinieron. Que sea tu palabra hablando, tratando, guardando. Y que si hoy es el momento de tomar decisiones, que así sea, Padre. Porque hoy es una gran oportunidad que tú nos permites acercarnos a ti. Te damos gracias y ponemos todo en tu nombre. Amén. Amén. Pues es todo. Que Dios les bendiga. Y pues estamos para servirles y nos vemos la próxima semana. Con el favor de Dios. Buenas tardes.